En este video vamos a hacer un resumen de los dos primeros temas de la materia geografía, que son diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales, y en segundo lugar, actividades económicas y estilos de desarrollo a lo largo de la historia. Vamos a plantearlo de manera esquemática para tener una idea de cómo vamos a avanzar. Empezamos por definir el ambiente para trazar una particularidad, que es justamente que el ambiente es el conjunto de condiciones naturales y construidas. Por lo general, cuando pensamos en el ambiente, pensamos en un lugar selvático, en un lugar, en un bosque y demás. Pero los elementos que provienen de la naturaleza, así como los que las sociedades transforman y construyen, forman el ambiente en el que ellas se desarrollan. Es decir, tanto lo natural como lo construido por las personas entran dentro de lo que llamamos ambiente. Y algo para tener en cuenta, que el ambiente es el escenario en donde ocurre nuestra vida y nuestra historia como humanidad. Como podemos ver, a la izquierda tenemos una imagen de una ciudad que es un ambiente que está socialmente construido a intervención humana, y a la derecha tenemos un bosque que aparentemente sería virgen, sin intervención humana, y también es un ambiente. Ambos están dentro de la categoría ambiente. Y en ambos escenarios ocurre la vida humana. Por lo tanto, nuestra historia como humanidad, nuestras guerras, nuestras alianzas, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestro desarrollo, tanto el nuestro como el de nuestros antepasados, ocurre dentro del escenario de la historia, que sería el ambiente. Luego trabajamos sobre lo que se llaman recursos naturales. Y la definición es que se denominan recursos naturales a los elementos y procesos naturales que la sociedad considera útiles para satisfacer sus necesidades y que puede transformar mediante el trabajo y la aplicación de tecnología. Es decir, los recursos naturales son aquello que crece de la tierra, que está en el ambiente, que tiene su propio ciclo de crecimiento, y es considerado únicamente un recurso natural aquello que determinadas sociedades consideran importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pasto crece de manera natural, pero la sociedad no lo considera importante. El oro crece mediante un proceso geológico y la sociedad sí lo considera importante. El agua, la sociedad sí lo considera importante. Por lo tanto, no todo aquello que crece en el planeta Tierra es un recurso natural. Solamente se le llama recurso natural a aquello que valoramos. Y no valoramos lo mismo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que surge siempre es que hoy valoramos las minas de litio porque son útiles para la construcción de baterías, para celulares, pero hace 100 años atrás no valorábamos ese recurso y era solo un elemento de la naturaleza. Hoy se transformó en un recurso natural porque la sociedad comenzó a valorarlo. En segundo lugar, hay un esquema abajo en donde ordena la diferenciación de los recursos naturales. Están los no renovables, que son aquellos que al consumirlos ya no crecerán o ya no volverán a aparecer, como lo es el caso del petróleo, como es el caso de los minerales, como el oro, la plata, que están, si bien podrían volver a aparecer, llevaría un proceso de miles y miles de años que eso ocurra, por lo tanto se cataloga como no renovable. Y por otro lado están los renovables, que son aquellos que consumimos y vuelven a crecer. Por ejemplo, un árbol, por dar un ejemplo. Pero también dentro de los renovables hay una categoría que es los relativos, que son relativamente renovables, porque si bien el árbol vuelve a crecer,
si nosotros cortamos todos los árboles, ya no van a volver a crecer. Hay un ejemplo que surge siempre, que es la pesca en algunos momentos del año está prohibida en ciertos lugares porque es el periodo de apareamiento. Porque es necesario que se vuelva a reproducir esa especie, y si uno llegara a cazar o a pescar en ese momento, extinguiría esa especie, y algo que es renovable se transforma en no renovable. Por eso se dice que es relativo. En lo que refiere al tema de las actividades económicas y estilos de desarrollo, podemos decir que la sociedad humana está obligada a producir para asegurar su subsistencia. Está obligada a crear cosas, a transformar cosas para asegurar su subsistencia. En el proceso de la producción son necesarios los elementos de la naturaleza, es decir, estos recursos naturales. Se llama recurso natural al elemento de la naturaleza porque lo valoramos, porque es necesario para producir algo. También son necesarios los instrumentos para realizar la actividad y el trabajador. ¿Sí? Ese conjunto de cosas es necesario para producir. Ese conjunto es una actividad económica. ¿Sí? Por ejemplo, en las imágenes que vemos abajo, vemos la suma de, en primer lugar, una planta de algodón. Después vemos el instrumento, que es, la planta de algodón sería el elemento de la naturaleza, ese recurso natural, que es renovable, porque si lo cortamos vuelve a crecer. Después necesitamos los instrumentos para realizar la actividad, que en este caso sería un telar, y además trabajadores o trabajadoras para ejecutar la acción de producir. Eso da como resultado, por ejemplo, un suéter, ¿no? Ese proceso es una actividad económica, y el estilo del desarrollo de una sociedad, es decir, la forma o el foco que hace en la producción, cambia a lo largo del tiempo. Antes de ver los cambios en el tiempo y llegar a cómo producimos actualmente, necesitamos saber específicamente qué rol tiene cada uno de estas partes de la actividad económica, que es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar tenemos el objeto sobre el cual se trabaja. En el ejemplo que dimos sería el algodón, ¿no? Pero hay que distinguir dos tipos de objetos sobre los cuales se trabaja. La materia bruta, que es el recurso natural que proviene directamente de la naturaleza y que todavía no ha sido modificado por el trabajo humano. La planta en sí mismo de algodón. No agarramos la planta y la ponemos en el telar, sino que tiene que llevar un proceso para transformarse en un ovillo. Justamente, una materia prima es esa materia bruta que ya ha pasado por algún tipo de transformación gracias al trabajo humano, ¿no? Entonces ahí tenemos la materia bruta, que sería la planta, y la materia prima, que sería ya el elemento transformado para ser propicio para el trabajo. Y dentro de la materia prima hay algunas cosas que también son materias primas, pero están absorbidas por la materia prima, por eso se llaman materias auxiliares. Algunas están en la herramienta de trabajo, por ejemplo, no sé si es una máquina, el carbón que se necesita para encender la máquina. Otras, como vemos en el caso del ovillo de lana, de lana, es por ejemplo el tinte para colorear la lana o el cloro para blanquear la tela, ¿no? Porque de la planta de algodón hacemos un ovillo blanco. Ahora, para hacer un suéter de color es necesario utilizar otra materia prima que es auxiliar a el ovillo de lana, ¿no?
Pero bueno, estas son las distinciones que tenemos sobre el objeto sobre el cual se trabaja. Está la materia bruta y la materia prima. En segundo lugar, tenemos los medios con los que se trabaja. Marx, que es el autor de esta forma de mirar a la producción, los llama medios de trabajo y distingue dos sentidos. El sentido estricto son los objetos que el trabajador coloca entre él y la materia para transformarla, es decir, en este caso, el telar. El telar está entre el trabajador y la materia prima, ¿no? Para poder transformarla. Por ejemplo, no sé, una sierra, un martillo, una máquina de coser, una pala mecánica en la minería, son todos medios de trabajo en el sentido estricto que están entre el trabajador y el producto y la materia prima que va a transformar en producto. Y en sentido amplio, incluye también todas las condiciones materiales necesarias para que el trabajo pueda realizarse, aunque no actúen directamente sobre la materia. Por ejemplo, como vemos en la imagen, la fábrica en la que está ubicada esa máquina, las rutas para llegar, el sistema de riego, el terreno, el taller, ¿no? Todo lo que es necesario para que esa actividad se lleve a cabo, ¿no? Ese es el sentido amplio. Podemos decir que el sentido estricto es el telar, pero ampliamente ese telar tiene que estar ubicado en un lugar de acceso con condiciones necesarias para que se realice la actividad ahí dentro, ¿no? Entonces, los medios con los que se trabaja se llaman medios de trabajo. Están los estrictos, que son las herramientas en sí mismos, y están los amplios, que son todas las condiciones para llevar a cabo ese trabajo. En conjunto, la materia prima o la materia bruta y los medios de trabajo, ya sean estrictos o amplios, forman lo que Marx llama medios de producción. Los medios de producción son entonces aquellos instrumentos y las condiciones necesarias para llevar a cabo la producción. En tercer lugar, tenemos la actividad humana en ese proceso productivo, ¿no? La actividad humana es la energía que las personas ponen en juego para llevar adelante el proceso de trabajo. A esa energía Marx la llama fuerza de trabajo. Es decir, como podemos ver en la imagen de abajo, hay una persona trabajando en un telar y utilizando su fuerza para mover los hilos, para tejer, para cruzar los distintos hilos y demás, ¿no? Hay una fuerza de la persona que ejerce sobre el instrumento, ¿sí? La fuerza de trabajo, entonces, es la energía humana que se gasta al trabajar. El trabajo, en cambio, es el resultado de esa fuerza aplicada, es decir, lo que se produce con ella, ¿no? Esta persona está utilizando fuerza de trabajo y lo que salga de esa fuerza de trabajo aplicada a la máquina es el trabajo en sí mismo, ¿no? Hay que distinguir eso. La fuerza de trabajo, que es el motivo por el cual llegamos a nuestra casa cansados, porque utilizamos fuerza en el trabajo. Y el trabajo es lo que hicimos. Por ejemplo, una máquina gasta electricidad para funcionar y producir cierto resultado, ¿no? Por ejemplo, ponemos una licuadora para hacer un licuado de bananas y gastamos cierta cantidad de energía que nos va a llegar en la boleta de la luz. De la misma manera, una trabajadora en un telar utiliza su energía humana para tejer un suéter, ¿no? No nos llega una factura del gasto, sino eso lo factura nuestro cuerpo con nuestro cansancio. La energía gastada es su fuerza de trabajo. El número de suéter que logra producir es el trabajo realizado, ¿no? Ahí tenemos que distinguir la fuerza de trabajo y el trabajo.
que es otra cosa. En último lugar tenemos el producto, ¿sí? Este suéter. El producto es el resultado final del proceso que se realizó, que tiene siempre un valor de uso, es decir, satisface alguna necesidad humana, física o social. Es decir, hice un suéter para ponérmelo porque tenía frío. El suéter, una vez que termina, tiene un valor de uso. Sin embargo, no todos los valores de uso son productos, ¿no? Por ejemplo, el aire es un valor de uso porque responde a la necesidad de respirar, pero no es un producto, ya que no fue transformado mediante un proceso de trabajo, ¿sí? Hay muchas cosas que tienen valor de uso, pero no responde a una no es un producto, es solo un elemento que tiene valor de uso. Un producto es aquel que fue transformado mediante un proceso de trabajo, en el cual están incluidos todos estos ítems que fuimos viendo anteriormente. Ahora bien, cuando un producto no se destina al consumo directo, sino al intercambio en el mercado, recibe el nombre de mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarré una planta de algodón, que es una materia bruta, le hice un proceso para transformarlo en un ovillo de lana. De esa manera se transforma en una materia prima que tiene materias auxiliares, que es la tinta que le puse para hacerlo beige, por ejemplo, ¿no? Luego puse entre ese ovillo de lana y mi persona una máquina para poder utilizar mi fuerza de trabajo y realizar el trabajo, ¿no? Eso lo hice en un lugar destinado a la realización de suéteres. Si termino de hacer ese suéter y lo hice para mí y me lo pongo, ese suéter es un producto que únicamente tiene valor de uso. Ahora, si yo hago ese suéter para venderlo, tiene valor de uso porque lo puede usar una persona, pero tiene también valor de cambio, ¿no? Se transforma en algo que puedo utilizar, pero al mismo tiempo, como lo hice para intercambiarlo, tiene un valor de cambio. Cuando un producto no solamente tiene valor de uso, sino que tiene valor de cambio, su nombre es mercancía. Eso es fundamental. Por ejemplo, yo hice una repisa. Quería en mi casa poner una repisa, entonces conseguí madera, la corté, le puse unas grampas y la colgué en la pared. Esa repisa únicamente tiene valor de uso. Ahora, si yo a esa repisa digo, bueno, me salió bastante bien, la voy a vender, automáticamente se transforma en una mercancía, porque al valor de uso le agregué valor de cambio, ¿sí? Eso hay que distinguirlo, ¿no? El valor de uso del producto y el valor de cambio. Cuando un producto tiene valor de uso y valor de cambio, su nombre es mercancía. Para finalizar, podemos decir que podemos plantear el papel de los medios de trabajo en el proceso de trabajo. En resumen, todo proceso de trabajo para obtener un producto final con valor de uso o valor de cambio, una mercancía o un producto, se compone de tres elementos básicos. La fuerza de trabajo, que es la energía humana que se aplica, ¿no? Nuestro cuerpo, poniendo nuestro cuerpo en el trabajo. El objeto de trabajo, es decir, con qué vamos a trabajar, cuál es la materia prima, materia bruta. Y los medios de trabajo, es decir, las herramientas y las condiciones ambientales, materiales para realizar ese trabajo. De estos tres elementos, lo decisivo y lo que distingue una época de otra son los medios de trabajo, las herramientas, porque definen las tareas de los trabajadores. No es lo mismo un trabajador que tenga que participar de todo el proceso productivo con sus manos,
a un trabajador que tiene que apretar un botón, ¿no? También determinan cómo se relacionan con la materia prima, si están en contacto con ella, inician el pantalón y terminan el pantalón, o solamente hacen una parte y el resto lo meten en una máquina. También marcan los medios de trabajo la escala de la producción, porque con mejores herramientas puedo hacer mucho más en poco tiempo, ¿no? Y a la derecha, como dice, que es una frase de Marx, que es este sujeto que planteó esta teoría, dice que lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Para cerrar esta idea, lo que estamos viendo es el esquema de producción, cómo se produce desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Obviamente que en el medio cambia los tipos de trabajadores, las materias primas, los medios con los que trabajamos esa materia prima y también el resultado, el valor de uso, el valor de cambio y también la escala en la que producimos. Pero con este esquema podemos abordar las actividades económicas más plenamente.